día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos concluyendo el apartado que dice las vías de acceso al conocimiento de Dios. Son los puntos 34 y 35. Bueno, después de haber hablado de esas vías de acceso al conocimiento de Dios, podía ocurrir que algún oyente dijese, bueno, pero no sé, a mí todo esto me parece un poco abstracto, me parece un poco que estamos ahí, no sé, calentándonos la cabeza y al final, pues la forma en la que uno tiene de concluir la existencia de Dios no suele ser tan filosófica. Igual alguno dice, bueno, yo no conozco gente que vaya por ahí, pues haciéndose esas preguntas del origen del ser, si existe la nada o no nada. Bueno, primero que sí que existen ese tipo de reflexiones y a veces con nuestros jóvenes en la enseñanza de la filosofía, etcétera, pues muchas veces se les intenta, ¿no? Pues confundir desde presentaciones de la filosofía verdaderamente carentes de consistencia, etcétera, etcétera, y muchas veces se introducen dudas sobre la existencia de Dios por una presentación muy deficiente de algunos planteamientos filosóficos. O sea, primero que sí existe, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces el ateísmo se suele introducir, pues no tanto por planteamientos filosóficos, cuanto por planteamientos, digamos, más vitales, que yo me meto con la Iglesia y me meto con los curas y me meto con el Papa y no sé cuántos y esto. Es decir, a veces el ateísmo tiene un tipo de apoyaturas no tan filosóficas, sino más prácticas. Y al revés, más de, más de tipo vivencial, podríamos decir, ¿no? Y al revés, con frecuencia también para llegar a la existencia de Dios, las vías más prácticas no suelen ser tanto las filosóficas, que también lo son, pero a veces pueden ser más unas vías más existenciales para concluir la existencia de Dios. Estamos en una generación, nuestra cultura actual no se caracteriza mucho por el pensamiento, por tener una capacidad de raciocinio grande. No. Yo creo que más bien nuestra cultura se caracteriza, más que por ser muy racional, se caracteriza por ser muy emotiva. A veces las emociones y los afectos nos inclinan más en si creer o no creer que meramente los razonamientos un tanto abstractos. Que conste que eso también puede ser una deficiencia muy grande de nuestra cultura. Tenemos poca capacidad racional. Yo también me doy cuenta que son nosotros los sacerdotes, cuando igual predicamos, etcétera, tenemos que tenerlo en cuenta, porque si en nuestra cultura, que como digo, es muy visual, ¿no? Muy afectiva, muy emotiva, si tú haces un discurso o una homilía en la que durante mucho tiempo hables de conceptos abstractos, lo más posible es que la gente desconecte a los 5 o 10 minutos, o un poco antes, porque no tenemos una gran capacidad de abstracción o racional. Más bien uno tiene que recurrir con cierta frecuencia a ejemplos, a imágenes un poco gráficas, etcétera, para que nuestra cultura, que no es muy filosófica, que no es muy abstracta, que más bien es muy la cultura de la imagen, del sonido, del afecto, de la emoción, etcétera, se mantenga. Luego también digamos que conviene complementar estas vías de tipo racional para llegar a la existencia de Dios, pues con otras vías que son más existenciales. Hay que complementarlas. Y que posiblemente además pues suelen ser más frecuentes, ¿no? Que hayan más personas que hayan llegado a concluir la existencia de Dios por estas vías de tipo existencial más que por las filosóficas. Pero bueno, que todo hay que sumarlo, todo hay que sumarlo. Porque también es frecuente encontrarse con algún joven cuya dificultad principal, o adulto, cuya dificultad principal es que escuchó un razonamiento de tipo agnóstico, etcétera, y no sé, y haberse acercado pues a
a reflexionar sobre las razones que, que argumentan, ¿no? Y que demuestran la existencia de Dios, pues le esponja el alma, ¿no? Y le ensancha el horizonte. Bien, ¿cuáles son esas otras vías más existenciales? ¿Mm? Más existenciales para concluir la existencia de Dios. Bueno, me atrevería a hablar, aquí el catecismo no habla de esto explícitamente, ¿eh? Me atrevería yo a hablar por lo menos de cinco vías. Una es la vía testimonial. La vía testimonial, es decir, es verdad que el acto de fe tiene que hacerlo uno personalmente, pero es muy importante las referencias que tiene uno a su alrededor. La vía testimonial es muy importante. Si alguien tiene a su alrededor personas creyentes que son santas, que son coherentes, ¿no? Claro, pues la verdad es que eso ayuda mucho a creer, por aquello que dice el refrán de que las palabras a lo sumo convencen, pero los ejemplos arrastran. Por eso la Iglesia, suele proponer a los santos como modelo de imitación, como ejemplo, ¿no? Estoy convencido que los santos han ganado muchas más almas para Dios, han ayudado a creer a muchísima más gente que los filósofos. Eso estoy convencido. Hombre, también ha habido filósofos santos, como Santo Tomás de Aquino, etcétera. Pero ya me entendéis, que obviamente el testimonio arrastra mucho y nosotros estamos en una generación en que la vía testimonial es muy importante. Cuando Juan Pablo II puso en marcha pues ese estilo de pastoral juvenil, de trabajar con los jóvenes en las jornadas mundiales, etcétera, enseguida nos dimos cuenta de que él proponía un camino testimonial, y en los encuentros con los jóvenes pues traía a colación de otros jóvenes que diesen testimonio de cómo vivían su fe en situaciones difíciles. O sea, el género testimonial es muy importante. Es como decir, si este ha podido, si a este le ha servido, si a este le hace feliz, a mí, ¿por qué no? A mí, ¿por qué no? ¿Esto es una vía de tipo racional filosófico? Pues no, no, porque eso no lo demuestra filosóficamente. El hecho de que hay una persona que viva su fe pues con una alegría tremenda y con una coherencia que te da ganas de ser como él, ¿no? Que a uno le anima el alma y le esponja, ¿no? Y le esponja su mundo interior. Eso no demuestra filosóficamente, ¿no?, la existencia de Dios, pero vivencialmente ayuda mucho, vamos a ser claros, ¿no? Y algo habrá que le haya hecho feliz a tanta gente, ¿no? Si esta persona es tan buena, es tan coherente, es tan atrayente, ¿no?, este santo, ¿no?, y ha fundado su vida en la existencia de Dios, algo habrá. Aquí tiene que haber un tesoro, pues para que a esta persona la haya hecho tan santa. ¿Mm? Y también fijaros, a mí a veces observo que suele haber pues ciertos hijos que han perdido la fe y, y sin embargo admiran a sus madres o a sus padres tremendamente, les admiran mucho y saben que sus padres son muy creyentes, y desde luego ellos saben que sus padres han vivido pues un tipo de vida, vamos, que ellos la admiran, ¿no? Admiran sus valores, admiran su espíritu de sacrificio, admiran, bueno, y claro, bien se podrían hacer esta pregunta, ¿no? Decir, oye, si mis padres, a quienes yo admiro, y porque me doy cuenta que son de otra pasta, ¿no?, que son de, si ellos se han apoyado tanto, ¿no?, en su fe para poder haber sido pues así de entregados y así de generosos, algo habrá tenido que ver su fe para haber tenido un tipo de vida como esa, ¿no? O sea, este tipo de reflexión también ayuda, aunque no es tan filosófica, es más existencial, pero también ayuda para para llegar a concluir en la existencia de Dios. Un segundo argumento. El primero he dicho más el testimonial, ¿no? El segundo también está ligado al anterior, Es que aquí yo quiera descubrir el Mediterráneo. Está ligado al anterior, que es el factor grupal, o el factor comunitario.
Es claro que Dios es familia, y que quiso revelarse a un pueblo, y que el encuentro con Dios no se suele producir caminando por libre, que es mucho más difícil encontrar la meta caminando en solitario. ¿Eso qué quiere decir? Que una vía existencial para llegar al conocimiento de Dios suele ser la vía de la propia familia o un grupo, una asociación, una comunidad en la que yo me integro, yo camino y descubro a Dios también en el seno, en el arropamiento de algún carisma concreto, de la experiencia conjunta y comunitaria de mi familia, mi movimiento apostólico, mi parroquia, etcétera, etcétera. ¿Eh? Es otro aspecto, ¿no? Que estamos en una cultura muy individualista y desde luego, pues Dios no se suele comunicar por GPS en comunicación con el satélite, sino que suele ser también en un contexto comunitario en el que descubrimos, ¿no? Pues su presencia entre nosotros. Les pido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.